Hola, reciban la más cordial bienvenida a una clase más del curso. Mi nombre es Daniel Labardini Fragoso. Hoy vamos a enfocarnos en las fracciones continuadas finitas. En la clase anterior, entre otras cosas, vimos que es posible expresar cualquier número racional como la fracción continuada asociada a alguna sucesión finita de enteros, en la que el ceroésimo término puede ser o no negativo y todos los demás son positivos. Y claro que cabe inmediatamente la pregunta natural, pues, de cuántas formas es posible expresar un número racional dado de esta forma, ¿no? Como fracción continuada simple, ¿sí? Así ese nombre recibe ese tipo de fracción continuada simple. Vamos a dar una respuesta completa a esta pregunta, ¿no? De cuántas formas. Y para esa respuesta, para obtener esa respuesta, ¿no? Para contestar esa pregunta, vamos a usar otro resultado de la clase previa que sugería que hay una especie de unicidad. Y posteriormente vamos a, después de hablar de contestar de cuántas formas es posible expresar un número racional dado como fracción continuada simple, vamos a hacer algunos, digamos, vamos a ver que es posible leer la fracción continuada en términos del dibujo del diagrama de Farey. Bien, entonces, permítanme comenzar recordando las recursiones esenciales para la teoría de fracciones continuadas y una serie de identidades que probamos la clase previa. Entonces, para empezar, introdujimos dos sucesiones de polinomios en una cantidad numerable de indeterminadas, ¿no? Es decir, en las indeterminadas x0, x1, x2, etc. Y esas dos sucesiones las introdujimos de manera recursiva, introduciendo por comodidad desde los términos menos unésimos, ¿sí? Y después ya realmente la base recursiva está en la que definimos P0 y P1 y Q0 y Q1 de esta forma. Y después en el paso recursivo, para cada n, Pn queda definido en términos de los dos previos y similarmente para Qn, y de hecho en realidad es la misma fórmula para ambos, ¿no? De manera que el punto real el punto esencial por el que las dos sucesiones son distintas es la base recursiva. Esa fue la primera recursión y después vimos, digamos, refinando la observación de que tal parece que las Qs son de cierta forma las Ps, pero recorridas. Recorridas, sí quiero decir, pues no solo en este índice, ¿no? sino que además, digamos, aquí cada índice, cada indeterminada parece aparecer recorrida por uno, como un refinamiento de esa observación que parece ser, vimos una segunda recursión, ¿no? Es decir, una segunda, otra serie de identidades que satisfacen los polinomios que acabamos de introducir, ¿no? Y esta es la segunda recursión, en la que aquí ya se ve formalmente hablando o escrito explícitamente lo que acabo de decir, de que parece que las Qs son las Ps recorridas, en las que además las indeterminadas aparecen recorridas, y esta otra, ¿no? Para las Ps, en las que una de las diferencias principales es que aquí el término, digamos, la indeterminada que aparece es la ceroésima, en lugar de ser la que acompaña al índice n.
Bien, y vimos que esta segunda recursión es útil para, digamos, hacer una serie de, para que cuando queramos, si queremos hacer una serie de sustituciones, pues obtener, ver que llegamos a una fracción continuada y lo que nos dice entonces que los P's y los Q's son polinomios cuyos cocientes son, digamos, expresiones, son funciones racionales, formales, ¿no? Las que puedo hacer sustituciones en lugar de las indeterminadas, o sea, sustituir cosas en lugar de las indeterminadas, pero que además en la sustitución pues me van dando los valores correspondientes de las fracciones continuadas. Bien, no, es decir, con la segunda recursión llegamos a que este cociente es esta fracción continuada en las indeterminadas x0 hasta xn, ¿no? Donde n es el índice en el que estoy tomando esos cocientes. Y después vimos que siempre y cuando tome uno números para los que todos estos denominadores pueda yo estar seguro, pueda asegurarse que no son cero, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, pues justamente para obtener el valor de la fracción continuada asociada a esta sucesión de números, donde el ceroésimo puede ser negativo, pues basta tomar estos polinomios y evaluarlos en mi sucesión. Y digamos, sin necesidad de hacer estas operaciones, ¿no? Que, digamos, una dificultad que presentan estas operaciones es que digamos, como que van desde la última indeterminada hacia la primera, ¿no? Es decir, están como anidadas al revés, de como normalmente, digamos, de lo que usualmente percibimos como cómodo. Bien, y ahora una serie de identidades polinomiales que probamos, ¿sí? ¿No? Todas estas. Por ejemplo, de cómo se comporta la diferencia de dos cocientes consecutivos, ¿no? Pues es esto. O cómo se comporta la diferencia de cocientes separados por un salto de 2, por ejemplo, etcétera. Vamos a ver que, de hecho, ya vimos cierta utilidad de algunas en, al ver que vimos que los Q, en ciertas situaciones, los Qs forman una sucesión creciente de enteros, o que la sucesión de los pares es creciente, de los impares es decreciente. ¿No? Eso está en la clase previa. Sí, y ahora otro teorema que quiero llamar como tercera recursión, que es que si me dan mi sucesión de números reales, ¿no? Para la que voy a considerar la fracción continuada correspondiente, que tiene sentido porque al satisfacerse esta condición yo estoy seguro que los denominadores no se anulan y entonces realizar las operaciones de la fracción continuada tiene sentido. Y si para cada k, ¿no? Entre 1 y n, defino RK como, digamos, la cola de la fracción continuada, ¿no? A partir de zk, pues vimos esto, ¿no? De hecho, la prueba de este quedó como ejercicio y con el hint, la pista de que es una inducción. Bien, hoy esta tercera recursión va a ser muy, muy, muy útil a la hora de ver cómo leer la relación que tiene una fracción con la fracción continuada de un número racional con el diagrama de Farey. Ahora, como dijimos al principio, primero vamos a
contestar la pregunta de cuántas formas distintas hay de expresar un número racional dado como fracción continuada a la que le pedimos ciertas condiciones, a cuyos enteros pedimos que satisfagan ciertas condiciones. Como preparación, algo que justamente acabo de aludir hace unos momentos, y es esta. Supónganse que tengo mi sucesión de enteros, ¿no?, en el que el ceroésimo puede ser negativo, 0, ¿no?, o positivo, y todos los demás son positivos. Y entonces formo con esa sucesión, como mencionamos la clase previa, con esa sucesión de enteros, pues formo una sucesión de fracciones continuadas, ¿no? Digamos, donde para cada n formo la fracción continuada desde A0 hasta AN. Entonces tengo la sucesión de fracciones continuadas. Cada una de ellas puede ser escrita como cociente, ¿no?, Pn entre Qn. Claro, con P evaluado en la sucesión y Q también evaluado en la sucesión. Ok, bueno. Cuando considero la sucesión de las fracciones continuadas digamos, pares, lo que obtengo es una sucesión estrictamente creciente de números racionales. Cuando considero la sucesión de las fracciones continuadas impares, tengo una sucesión estrictamente decreciente de racionales. De hecho, en la clase previa probamos la primera afirmación y dejamos la segunda como ejercicio. Pero más todavía, aquí debería ser el cociente entre Q2K y aquí entre Q2M más 1. Y claro, el cociente no como polinomios, sino el cociente de las evaluaciones, ¿no? Es decir, esta sería la fracción continuada en el lugar 2késimo, ¿no?, para esta sucesión, y similarmente esta, ¿no? Es decir, aquí tanto los P's como los Q's van evaluados en la sucesión A0, etc. ¿No? Y lo que estoy queriendo decir es que para cualquiera de esas fracciones continuadas, ¿no?, las pares, cualquiera de ellas es menor que cualquiera de las impares, ¿no? Es decir, las pares siempre aparecen a la izquierda de las impares. ¿Sí? Es decir, digamos, tomando estas tres afirmaciones, podemos hacer este dibujo. Digamos, todas las pares van creciendo, las impares aquí van decreciendo. Todas estas son menores que todas estas. Y la última afirmación es que el supremo de las fracciones continuadas pares es igual al ínfimo de las impares. De manera que aquí, que entonces ambas sucesiones, ¿no?, tanto esta como esta, tienen un límite, y ese límite pues es este número común, ¿no?, que es aquí esta x, ¿no? Este sería entonces el límite cuando n tiende a infinito de A0, A1, A2, etcétera, a n. ¿Sí? Y así, este teorema en particular afirma que si tomo mi sucesión de enteros con esta propiedad, ¿no?, es decir, de manera que a partir de A1 todos, salvo el ceroésimo, son positivos, salvo quizá el ceroésimo son positivos,
las sucesiones, las fracciones continuadas, estas, convergen a un número. Y ese número pues es este supremo e ínfimo. Supremo de este, ínfimo de este. Y estas fracciones continuadas, desde, digamos, las fracciones continuadas finitas desde A0 hasta AN, tomando las primeras, los segmentos iniciales de esta sucesión, normalmente se llaman convergentes. ¿No? Estas son las convergentes. ¿No? Es decir, estos cocientes, los cocientes evaluados ya, ¿no? Y aquí quiero decir también cada uno de estos evaluado en A0, A1, etc. No lo puse por falta de espacio. Son las convergentes. Entonces, cada una de estas recibe el nombre de convergente. Convergentes de, pues algo que escribo ya como la fracción continuada infinita, que es por definición, pues ¿qué cosa puede ser? Pues este límite, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, con esta sucesión formo una serie de fracciones continuadas, a cada una le llamo convergente de algo, ¿sí? Y esa sucesión de fracciones continuadas converge a este número, ¿sí? Y entonces a ese número lo denoto como fracción continuada infinita, ¿no? O posible, sí, infinita, sí. Bien, pues vamos a probarlo. Para probarlo, vamos a usar dos de las identidades que probamos antes, a saber esta, que compara convergentes consecutivas, y esta, que compara convergentes en un salto de 2. ¿No? Entonces vamos a escribirlas. ¿Sí? Y vamos a hacer varias observaciones. Una es que como los Qs son positivos, y recuerden que aquí son los Qs ya evaluados en la sucesión, en la sucesión A0, A1, etc., en la que a partir de A1 son todos positivos. Estos son los Q siempre son positivos. Por lo que acabo de decir que A1, A2, etcétera, siempre son positivos, y por la regla de recurrencia que satisfacen los Qs, que solo involucra producto con cosas anteriores que ya son positivas, y la suma. Y pues porque evaluado en AN para n al menos 2, porque aquí está n menos 2, para n al menos 2, pues este es positivo. En fin, que lo que sucede es que el signo de este número es menos 1 a la n, y el signo de este número es menos 1 a la n menos 1. Y eso significa que para la misma n, si fijo n, este y este tienen signos opuestos, es decir, este y este tienen signos opuestos, y que tengan signos opuestos significa que este, que es el que aparece aquí en los dos, está en medio, ¿no? Porque, por ejemplo, si este es positivo, pues es porque este es más grande, pero entonces este es negativo, es decir, este es más chico, y de la otra forma. Entonces, Pn siempre está entre Pn-1 y Pn-2. Bien, ahora vamos a hacerlo por partes, ¿no? Entonces, supónganse que empiezo con n par, ¿no? Es decir, igual a 2m, vamos a decir. Entonces, para n igual a 2m, como n es par, este es negativo. Es negativo, y eso significa que este es más chico. Es decir, P2m menos 2 sobre Q2m menos 2 es menor que P, pues lo escribo a la derecha, ¿no? Basta con que lo escriba a la derecha en algún lado, P2m sobre Q2m. De nuevo aquí
Estos no son los polinomios, sino ya el resultado de evaluar en la sucesión. Ok, entonces en este salto de 2 pasé a la derecha, y luego me pregunto por dónde está, por ejemplo, P2M menos 1 con respecto a este. ¿Sí? P2M menos 1. Entonces, P2M menos 1, vamos a hacer aquí N igual a 2M menos 1, ¿no? De manera que esto es negativo, ¿no? Y así este es más chico, pero este es entonces, ¿no? Digamos, este de aquí es P2M menos 2, y es el más chico. Entonces, P2M menos 1 está a la derecha de este. Entonces también, digamos, P2M menos 1 también quedó a la derecha de este. Ok, pero ahora estos dos, ¿cuál es más grande? Pues me tomo este y ahora con n igual a 2m, eso se vuelve positivo, es decir, este es más grande. Este, que es más grande. Entonces este está de este lado. Ok, entonces ya pasé de P2M menos 2, subo, luego bajo, y luego voy a hacer ahora con 2M más 1, ¿sí? Con 2M más 1. Entonces, con 2M más 1, uso ahora n igual a 2M más 1. Esto se vuelve, n es impar, entonces esto es negativo, entonces este es más chico. Que es P2M, es más chico que P2M más 1. Entonces este es más chico. Digamos, lo pongo más chico que P2M más 1 sobre Q2M más 1. Ok. Ok. Y ahora tengo que decidir entre estos dos. ¿No? Estos dos están separados por, digamos, por un salto de 2. Entonces uso este. Entonces tengo 2m más 1, o sea, ahí n es impar, de manera que este es par, de manera que esto es positivo, y al ser esto positivo, este es más grande, ¿no? El del índice más chico, es más grande. Entonces, el del índice más chico es más grande, ¿sí? Y entonces veo 2m menos 2, siguiente, 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 y ahora para este tengo que pasar a 2m más 2. Y quiero, digamos, quiero volver a usar, digamos, las igualdades que ya están. Quiero en cierta forma repetirlas para saber dónde está P2M más 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí observo 2M menos 1, ¿no? Al siguiente que es par, es a la izquierda. Ok, a la izquierda, eh, eh, pero a la derecha de 2M menos 2. Entonces, con un índice, un índice más, veo que aquí va a la izquierda, es decir, de aquí a P2M más 2 a la izquierda, pero a la derecha de este. Entonces va a la izquierda, pero a la derecha de este. Digamos, usando ya la misma regla que que ya había yo deducido, ¿no? Nada más así, cambiando el valor de m. Porque ahora veo, por ejemplo,
de P2M a P2M más 1, ¿no? Digamos, del par al sucesor, va hacia la derecha, pero a la izquierda de restarle 1. Entonces, este tiene que ir hacia la derecha, pero a la izquierda de restarle 1, o sea, a la izquierda de este. Entonces esto es menor que P2M más 3 sobre Q2M más 3. Y veo que ya lo que resta es que puedo seguir repitiendo ya el patrón que deduzco pues de estas dos igualdades. Y ya observo que veo que tengo algo que afirmé, que es aquí las pares van creciendo, las impares van decreciendo, y además cualquier par que obtenga siempre queda a la izquierda de las impares, ¿no? O sea, veo que en efecto se empieza a anidar, ¿no? O sea, P2M-2, sucesor a la derecha, sucesor a la izquierda, pero a la derecha del anterior, sucesor a la derecha, pero a la izquierda del anterior, sucesor a la izquierda, pero a la derecha del anterior, por este mismo de acá, pero ahora aquí, etcétera. Y entonces obtengo, o sea, con esto pruebo esto y digamos que sí estoy repitiendo parte de lo que hice en la clase pasada. Y ahora me falta ver que este supremo es igual a este supremo, el supremo de los pares, el supremo de esta parte de aquí, es igual al ínfimo de la parte de los impares. Vamos a ver. O sea, ahorita lo que tengo es esto de aquí, en el teorema. ¿Sí? Y como este es estrictamente creciente y como este es estrictamente decreciente, observo que entonces para probar que este supremo es igual a este ínfimo, me basta ver que puedo hacer una par tan cercana a una impar como yo quiera. Es decir, que para cualquier epsilon hay una par y una impar que distan entre ellas menos de epsilon. Pero eso lo saco de aquí. O sea, este valor absoluto es igual a, o sea, digamos, aquí puedo poner simplemente 1. Y los Qs forman una sucesión estrictamente creciente, entonces este valor absoluto puedo hacerlo menor que epsilon con n suficientemente grande. ¿Y eso qué significa? Que, digamos, observen, aquí hay n y n-1 tienen paridades distintas. Y con eso se prueba este. Y eso concluye la prueba. Bien, entonces ahora sí, pasemos ahora sí a las finitas. Digamos, esta todavía puede ser aplicada también en un caso finito, digamos, porque si me interesa una fracción continuada finita, pues le agrego lo que quiera, basura, ¿no? O sea, digamos, unos, o dos. Y para esa nueva, pues tengo todo esto, pero en particular para el segmento inicial puedo deducir que las pares son menores que las convergentes pares, son menores que las convergentes impares, y ya lo único que sucede es que se estacionan en el racional. Lo que quiero decir es que no es que por estar este enunciado para fracciones continuadas infinitas, no por eso es inútil para las finitas. Ok, entonces ahora, ¿qué cosa es una fracción continuada simple? Y es una expresión como fracción continuada, por el momento finita, después quizá incluyamos a las infinitas, pero por el momento es una fracción continuada finita, en la que de nuevo el entero ceroésimo puede ser positivo, negativo o cero. Todos los demás les pido que sean positivos. Ya vimos, usando el algoritmo de la división, que todo racional tiene al menos una expresión como fracción continuada simple. Y
nos interesa encontrar todas, o al menos contar todas, saber exactamente cuántas hay para cada número racional. Y les recuerdo este resultado, digamos, parcial para la unicidad, que me dice si tienes dos sucesiones finitas de reales de la misma longitud, ¿no? Es decir, digamos, cortadas corto en el mismo punto, ¿no? La misma n, reales, ¿no? en la que digamos, las dos son sucesiones de reales, a partir del primero, digamos, del término primero hasta el último, son todos mayores o iguales que 1, ¿sí? Y todos, salvo los últimos, son enteros, ¿sí? Entonces es chistoso, o sea, a partir de A1 y B1, todos mayores que 1, mayores o iguales que 1, y hasta antes del último, todos enteros. Y nada más los cero décimos pueden ser cero negativo. Bien, ok. En esa condición, ¿no? La idea es que A, N, B, N tienen permitido ser como las colitas que mencionamos la vez anterior. En esa situación, si estas fracciones continuadas son iguales como números reales, entonces las sucesiones van siendo la misma. Okay, y ahora vamos a usar este corolario para contestar finalmente cuántas fracciones continuadas, de cuántas formas es posible expresar un número racional como fracción continuada simple. Y la respuesta es exactamente 2. Una ya la encontramos, que es usando el algoritmo de la división. El algoritmo de Euclides, bueno, que él usa el algoritmo de la división. Ahora, para exhibir la segunda, vamos a volver a recurrir al algoritmo de Euclides. Va. Bien. Para el caso en el que de números enteros, que cada número entero tiene dos expresiones como fracciones continuadas simples, eso se lo dejo como ejercicio para entregar. ¿Sí? De hecho, la prueba para ese caso está de alguna forma escondida en el argumento que voy a dar bajo la suposición de que X es un racional no entero. Entonces, en cierta forma, la prueba en este caso está escondida en lo que voy a decir. Y como dije, pues recordamos qué sucede en el algoritmo de Euclides, ¿no? Donde aquí tengo, este es mi racional X. Bueno, tengo mi sucesión de cocientes, ¿no? Mi sucesión, los residuos, que son los R's, ¿sí? Y en esta forma, lo que veo es aquí digamos, en el último cociente, que es AN, ¿no? Digamos, ya cuando ya el residuo me da, la primera vez que el residuo me da 0, veo que AN es igual a este cociente. Y veo que este cociente es el inverso multiplicativo de este otro. Y que S está estrictamente entre 0 y 1. Entonces, el que esté estrictamente entre 0 y 1, ¿no? Que no es otra cosa más que AN inverso, ¿no? O sea, AN a la menos 1, pues lo que me dice es que AN, de hecho, es mayor que 1. AN es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, es gracioso, o sea, el último cociente, lo que yo sé, es decir, cuando ya la primera vez que llego aquí a que el residuo es 0, lo que yo sé es que este tiene que ser mayor que 1. Bien. Y como es mayor que 1, pues claro que le puedo quitar 1. Y observen, tengo esta que es la expresión como fracción continuada que habíamos encontrado, ¿no? En la clase pasada, pues esta puedo modificarla para que me dé esta y me da el mismo número, ¿no? O sea, eso es, digamos, ya aquí al final, ¿no? O sea, tengo, no sé, A0 más 1 sobre A1 más bla, bla, bla. Más bien tendría que ponerlo así. Eh, digamos, más 1 sobre AN. Esto lo puedo poner como AN menos 1 más 1
más 1, escrito como 1 sobre 1, ¿no? Y ahí observo, ahí la fracción continuada, pues esa es esta, ¿no? Y en realidad el número no lo modifiqué porque pues esto me sigue dando a n, ¿no? Y entonces ahí tengo mi segunda expresión como fracción continuada simple. Y ahora lo que quiero es mostrar que ya no hay más, ¿no? Es decir, que siempre que me den una representación de x como fracción continuada simple, necesariamente es alguna de estas dos. Entonces tomo una representación como fracción continuada simple. Entonces lo primero es, como estoy suponiendo que x no es racional, pues veo que aquí no puede ser nada más b0, ¿no? Porque entonces x sería el entero b0, es decir, no puede acabar aquí en b0. Es decir, n, este índice, es positivo. Y lo que voy a hacer pues voy a comparar, ¿no? O sea, n es la longitud aquí, y tengo aquí esta n mayúscula, que es la longitud en esta que ya tengo, porque salió del algoritmo de Euclides. Y observo esto. Si esta longitud, si la longitud de la arbitraria que me están dando fuera menor que la longitud de la primera que encontré con el algoritmo de Euclides, pues lo que voy a hacer es, voy a cortar la más larga, ¿no?, en el índice de la más corta, ¿no? Es decir, tomo esta cola de las as, ¿no?, de aquí hasta que llegue al final. De manera que esto me sigue dando x. ¿Sí? O sea, pues piénsenlo, ¿no? O sea, cuando llego a n, digamos, es 1 a n, ahí es donde termina, ¿no?, digamos, donde termina esta. ¿Sí? Pero si sustituyo a n, pues tengo que poner esto, y entonces es 1, y en lugar de a n, pues empieza de nuevo a n más 1 sobre a n más 1, etcétera, ¿no? Y al final veo, pues todo esto, pues sigue siendo mi número racional x. Entonces esto fácilmente se verifica que esto es x, y pues que es igual a la otra fracción continuada simple. Y entonces aplico, estos son números reales que satisfacen todo lo del teorema anterior, ¿no? Bueno, o sea, lo del corolario del recordatorio. Y entonces llego a que, pues, A0 es B0, bla, 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 todos, ¿no? Todos estos van siendo iguales. ¿Ok? Y entonces observo que cuando escribo Bn es igual a An, que es esta. Y esta, pues es fracción continuada, es An más, y ya lo que sigue, ¿no? Aquí. Y eso es entero, porque pues Bn, así lo tomé, Bn era un entero, ¿no? Positivo. Y An también era un entero positivo. O sea, acuérdense que los A's, de hecho, vienen del algoritmo de Euclides. Entonces, más este racional positivo me da un entero. Entonces, este tiene, digamos, es un racional positivo, pero además este es mayor o igual que 1, ¿no? Porque los A's son enteros positivos. Entonces, este es menor o igual que 1, y es 1 solo si el denominador es 1. Y esto es 1, pues porque esto me da un entero. ¿Ok? Entonces esto es 1, es decir, la fracción continuada misma es 1. Pero ahora cuando escribo esta, pues empieza en a n más 1 y supuestamente le empieza a sumar cosas, ¿no? Pero este es mayor que, siempre me da mayor que, digamos, esto siempre me da mayor que 1, ¿no? Porque, digamos, este es un entero positivo y me da más algo más. A menos que fuera el último, a menos que este fuera el último, en cuyo caso es al menos 2, pero digamos, en cualquier caso esto siempre me da mayor que 1. Y entonces lo que obtengo es una contradicción 1 mayor que 1. Y lo que veo entonces es que este caso es imposible. Es decir, esta arbitraria que me dieron no puede tener longitud más chica que esta n mayúscula. Ahora voy a analizar el otro caso. Sí es posible que sea más grande, ¿no? Porque aquí hay una instancia de una
fracción continuada simple de longitud mayor que la otra. Entonces eso sí es posible. Donde, recuerden, esta n está definida también, digamos, esta longitud está dada porque, por el algoritmo de Euclides en el que el último cociente a fuerza es mayor que 1. Ok. En este caso, es el mismo truco. Vuelvo a hacer el corte de la más larga, ¿no? Donde, en el término en el que acaba la otra. Es decir, a partir de Bn. Y entonces ahora aquí esto me sigue dando x, y por el mismo argumento que antes, también me da x. Y pues digamos, simplemente haciendo la sustitución directamente de qué cosa es Bn mayúscula. Y otra vez, estoy en las condiciones de dos sucesiones de la misma longitud, donde puedo aplicar el corolario de recordatorio. Y entonces llego a que de nuevo A0 es B0, ¿no? Es decir, tengo igualdad término por término, ¿sí? Y en particular AN es igual a BN mayúscula. Y ahora hago lo mismo, pero ahora con el lado de las A's. Yo sé que AN, este es un entero, que de hecho es un entero mayor que 1. Y todo lo que tengo, y BN, BN también era un entero, ¿no? Y entonces más este es un entero, y entonces de nuevo este tiene que ser 1, porque yo sé que este es mayor o igual que 1. Entonces este tiene que ser digamos, es mayor o igual que 1 porque este es un entero positivo. Ok, y entonces este tiene que ser 1 para que este me pueda dar entero. Y al ser 1, pues el denominador es 1. Escribo el denominador como fracción continuada, me da Bn más 1, más quizá algo, o sea, más lo continúo, y esto me da, como este es mayor o igual que 1, pues me da mayor o igual que 1. Y entonces observo, aquí, no es posible que aquí haya ya más cosas, porque si aquí, digamos, si aquí hubiera más cosas, es decir, 1 sobre Bn más 2, etcétera, ¿qué es lo que sucedería? Esto sería ya mayor o igual que 1 más algo positivo, sería estrictamente mayor que 1 y tendría la contradicción 1 mayor que 1. Entonces, eso no se puede. Entonces, esto de aquí, pues, es que lo que pasa es que no puede estar. Y que no pueda estar es que ahí, que ya en Bn más 2 ya no hay, ¿no? O sea, que ya no puedo continuar. Es decir, aquí lo que tengo es que aquí se acaba. Y entonces, este índice, n más 1, ahí es donde acaba la sucesión de los Bs minúsculas. Es decir, sucede esto. Y además este tiene que ser 1. Tiene que ser 1. Y al ser 1, veo que Bn tiene que ser An menos 1. Digamos, por la fracción continuada anterior, ¿no? O sea, me fijo en este. O sea, yo ya sé que aquí tengo un 1. O sea, que todo esto en realidad es nada más un 1. Y entonces Bn es este menos 1. ¿Sí? Ok, eso es si la longitud de la que me dieron, de la arbitraria que me dieron, es mayor que la longitud de la que obtengo con el algoritmo de la división. En cuyo caso, pues lo que veo es que todos son iguales, aquí, salvo que en el último, salvo aquí, ¿no? Que aquí a lo que llego es que los últimos dos términos, pues son justamente este y este. Es decir, en este caso, llegué a que la fracción continuada que me dieron era más bien la segunda. Ok, y entonces ya se imaginan el caso que me resta, que es cuando la longitud de la arbitraria que me dieron es exactamente n. Ahí aplico directamente el corolario y obtengo que son iguales término por término. Es decir, es el caso más sencillo. Y eso termina la prueba del teorema. Entonces, hay exactamente dos representaciones de cualquier número racional como fracción continuada simple, y además una la puedo obtener algorítmicamente, y la otra está, está relacionada directamente con esta. Entonces, en cierta forma, para un número racional no
no es posible obtenerlo como fracción continuada simple de maneras misteriosas, vamos a decir. Bien, y ahora pasemos a la relación que hay con el diagrama de Farey. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es leer la fracción continuada de, de un número racional, digamos, dibujarla o leerla a partir de algún dibujo. ¿Sí? Entonces, pues voy a empezar con un experimento. ¿Sí? Y el experimento es este. Digamos que estoy interesado en la fracción continuada de un racional, ¿no? Digamos, de un racional que ya me dieron como cociente de dos enteros. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tomar el número muy específico, 32 sobre 41, ¿sí? Que si hacen la cuenta, está aquí cerquita de este punto, del 0.78. ¿Sí? De hecho, déjenme, por ejemplo, abrir una calculadora y dije 32 entre 41, si me da 0.780, 487, etc. Entonces, sí. Ok, y ahora hagan lo siguiente. Aquí lo que están viendo es el diagrama de Farey, o digamos, con suficiente profundidad, y más correctamente es la sucesión de Farey 44. ¿Sí? Con todas, digamos, todos los números racionales con denominador a lo más 44, con las aristas entre ellos, que entre ellos tiene el diagrama de Farey. Ok, es lo que están viendo ahí, y lo que hago es, pues, del número racional de mi interés, lanzo una línea vertical, ¿no? Digamos, hacia infinito. Y si quieren, me, observo la geodésica hiperbólica que conecta mi número racional con, eh, con el punto al infinito, que es entonces vertical. ¿Sí? O si quieren, del punto al infinito, viajo con una geodésica hiperbólica hacia el número racional. Okay, y entonces ahí es, digamos, lo que también estoy haciendo zoom out, claramente. Y digamos ahí ya ven, digamos, el intervalo 0,1, ahí solo dibujé la parte de la sucesión de Farey 44 entre 0 y 1. Y aquí, digamos, aquí hacia arriba ya se va hacia el punto al infinito. Ok, entonces, digamos, tengo mi número, que es, como dije, déjenme aquí, recorro un poco, que es el 32 sobre 41. Y ahora en el diagrama veo viajando desde el punto al infinito hacia el número racional, ¿no? Digamos hacia abajo, lo que voy a ir dibujando como los triángulos hiperbólicos que voy cruzando. Es decir, me fijo en el patrón de cruces con las aristas del diagrama de Farey, que va cruzando esa, digamos, si quieren, esa recta. ¿Sí? O sea, aquí que por patrón quiero decir, pues, por ejemplo, aquí cruzo esta arista verde, luego está azul, luego está como naranja, luego está que es como morada, pero ahí lo que observo es que si voy ups, perdón, eso es otra cosa que no quería poner, si voy de arriba hacia abajo, lo que veo es que aquí estas dos aristas pues son adyacentes por la izquierda, y luego otra vez izquierda, y luego izquierda, izquierda, y luego aquí hay un cambio, ¿no? Ya las siguientes son por la derecha, etc. Es lo que empiezo a hacer, y digamos, lo que voy a hacer es intentar dibujarlo nada más combinatoriamente, ¿no? Mi punto es que observen que aquí toda región es triangular, ¿sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Empiezo, digamos, se supone que estoy en el punto al infinito, que ahí es donde empiezo, ¿no? Entonces es el 1, 0, y empiezo a bajar.
empiezo a bajar y lo siguiente que voy a, digamos, conforme bajo, observen que voy paralelo a esta arista del diagrama de Farey y a esta arista también. ¿Sí? Son aristas del diagrama de Farey que, digamos, combinatoriamente dibujo así nada más. Claro, la de la izquierda termina en 0, la de la derecha en 1, entonces escribo 0 sobre 1 y 1 sobre 1. Y veo la siguiente arista que cruzo entonces, eh, digamos, digamos, une 0 con 1. Entonces, la dibujo. Sí, esa es la arista verde. Ok. Y luego aquí cruzo la azul. Entonces, si quieren lo escribo así. Esta es la verde. Y luego la azul. La azul combinatoriamente tendré yo que dibujarla así. ¿No? Es decir, esto es esto. Y conecto. ¿No? Entonces déjenme usar otro azul porque se está demasiado oscuro. Digamos este. Y luego eso el otro punto final, digamos, el otro vértice de esa arista azul, pues es la suma ingenua de, 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 de los dos anteriores, ¿no? De este y este. Es la suma ingenua. Es que es un medio. Un medio, y como ahorita nada más estoy interesado en hacerlo combinatoriamente, lo dibujo así. Y aquí está el un medio, que está conectado también con esta, ¿no? Y es esta última que acabo de dibujar aquí, esta, es esta de aquí. ¿Sí? Bueno, pues continúo. Y ahora viene esta naranja, ¿sí? que está eh, también conectada aquí. Y ahorita la etiqueto, ¿no? Porque este vértice es un vértice del diagrama de Farey. Luego viene esta morada, que espero que se vea, creo que no se ve demasiado bien, pero... Bien, entonces ya dibujé esta morada y ahora la que sigue ya no es esta rosa, la que sigue es esta otra. Digamos, también es rosa, pero es esta otra, es esta de aquí, que entonces ya empieza del otro lado. Vamos a decir esto. Aquí, conecto aquí. Y luego viene ahora esta que es un poco como roja, que es roja y que empieza aquí. Y luego viene esta rosa. Y luego la siguiente rosa. Y luego la siguiente rosa. Y la última. Y ahora, bueno, conecto, ¿no? Las aristas que me faltaron. Y ahora termino de hacer lo que empecé a hacer, que era esta etiquetación. ¿Sí? Entonces, observen, las aristas que dibujé, pues es simplemente seguir el patrón de cruces de mi geodésica vertical que va de infinito al número racional. Ok, y ahora hago eso de la etiquetación. Aquí estaba yo en un medio. Un medio suma ingenua con 1 me da 2 tercios. 2 tercios suma ingenua con 1 es 3 cuartos. Y luego 3 cuartos suma ingenua con 1 es 4 quintos. 4 quintos suma ingenua con 3 cuartos me da 7 novenos. Suma ingenua, que observen lo que estoy haciendo es suma ingenua
y lo pongo justo en la siguiente arista, o sea, tal cual en el paso recursivo del diagrama de Farey. Y eso me da 11 sobre 14. Y luego 18 sobre 23. Después 25 sobre 32. Y finalmente 32 sobre 41. Y si recuerdan, el número en el que estaba yo interesado era este. Entonces, claro, lo que sucede es que aquí lo que hice fue a la hora de ir etiquetando estos vértices, fue justamente seguir la regla de suma ingenua y digamos de cada vez que tengo dos conectados por una arista del diagrama de Farey, introducir la suma ingenua y conectar. Entonces, claro que como esto seguía el mismo patrón combinatorio que la geodésica, claro que aquí tenía que aparecer mi número, digamos, eso es claro. Pero, ok, eso es por un lado. Pero por otro, observen que que si hago el algoritmo de la división, digamos, para 32 sobre 41, el algoritmo de Euclides, tengo 32 igual, claro que es 0 por 41 por 0 más 32, y luego 32, claro que es, perdón, 41, claro que es 32 por 1 más 9. 32 sí que es 9 por 3 más 5. Y luego 9 es 5 por 1 más 4. Y 5 es 4 por 1 más 1. Mientras que 4 ya es 4 por 1. De manera que los cocientes van siendo estos, ¿sí? ¿No? O si quieren, lo escribo como, perdón, como 32 sobre 41 es, a ver, sí, van a tener que escribirlo. Aquí voy a dibujar los cocientes. Aquí es 0, 1, 3, 1, 1, perdón, y aquí tendría que ser, porque aquí tengo que ser este entre este. Entonces es 1 por 4. Ok. Y observo, aquí veo que es 1, 3, 1, 1, 4. ¿No? O sea, aquí tengo, bueno, ese y me van a decir, ¿y este 0 dónde está? Este 0 está aquí. Entonces observen, 0, 1, 3, 1, 1, 4. Es decir, el número de cambios digamos, de esquina, los números de cambios de esquina, ¿no? O sea, si quieren,
por ejemplo, vamos a poner, digamos, aquí hay digamos, no el número de cambios de esquina, el número de triángulos que tiene incidentes en cada esquina, ¿no? Y lo que sucede es que en el cambio, el cambio de uno al siguiente, aquí queda reflejado como cambio de derecha o izquierda, ¿no? Como alternancia. Okay, ese fue digamos, el primer experimento. Siguiente experimento. Vamos a ver, por ejemplo, otro número que de hecho es más sencillo, el 3/8. ¿Sí? El 3/8, de nuevo, ¿qué dije? Que se lanzaba desde 3/8 hacia arriba. Y lo que veo es, digamos, aquí, este es el primer triángulo, ¿no? Infinito, 0, 1. Que aquí, que por cierto esto también lo tomé del libro de Hatcher, es 0, infinito, 1, ¿sí? Y, por ejemplo, esta arista, este es infinito, este es 0, esta arista es esta es esta, ¿sí? Y esta es esta. Y lo que veo es, llego, ¿no? Y aquí lo que tengo es estas dos. Entonces, entonces lo hago así. Sí. Aquí veo que ya, conforme voy aquí, ya en lugar de estar del lado derecho de la esquina, ahora está del lado izquierdo. Entonces, voy aquí, en lugar de estar del lado derecho, está del lado izquierdo. Entonces, es decir, pongo este. Y después de cruzar, veo que hay un cambio. Y aquí hay estos dos. Entonces, son estos dos. Y digamos, estas etiquetas, ¿no? Es este número, este número, este número y luego el 3/8. ¿Cómo van siendo? Pues como sabemos, ¿no? O sea, entre este y este es suma ingenua. Digamos, tengo esta arista, que como dije es esta. Es esta. Y yo sé que entonces aquí este número al que llego tiene que ser la suma ingenua de estos dos. Entonces es así como lo etiqueto. Y una vez que tengo este, pues el siguiente yo sé que tiene que ser en el diagrama de Farey la suma ingenua. Hago eso y así hago en todos. Y digamos, por construcción del diagrama de Farey, y porque aquí la combinatoria que estoy siguiendo pues, es simplemente la calca del diagrama de Farey, sé que aquí tiene que estar el 3/8, que es el que me interesa. ¿Sí? Y hago ahora la fracción continuada de 3/8. Me queda, me queda 3. 3 es igual a 0 por, perdón, 3 es igual a 8 por 0 más 3. Y luego 8 es igual a 3 por 2 más 2. Y después 3 entre 2 es 2 por 1 más 1. Y 2 es 1 por 2, ¿no? Este 2, por ejemplo, este es el que les digo que es el último y tiene que ser mayor que 1. Ok, y ahora veo 0, es este aquí. 0 y luego mi geodésica empieza en infinito, es decir, aquí. Y entonces aquí veo que están estos, que son 2, ¿no? Los adyacentes a la esquina 0. Luego hay un cambio, 1, este 1, y luego 2, que es este último 2. Y llego. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indican mis dos ejemplos? Digamos, mis experimentos, pues me dicen que en el dibujo del diagrama de Farey, digamos, dibujado combinatoriamente, digamos, porque es más fácil ver aquí los triángulos. Bueno, depende de cómo lo vean, ¿no? Pero es quizá más fácil ver los triángulos aquí que en el plano hiperbólico. Pues los zigzags, ¿no? La alternancia de esquinas,
¿no? El número de triángulos subtendidos, esos números son justamente eh, los, los enteros que aparecen en una de las dos expresiones de mi número racional como fracción continuada simple, ¿no? O sea, esto es 0, 1, 3, 1, 1, 4. Y este me dice que 3 octavos es, pues aquí está calculado. Y es 0, 2, 1, 2. Y lo que me dice el experimento es estos van coincidiendo con los números de triángulos subtendidos en las esquinas. Digamos otro, 67 sobre 24. Se hace lo mismo. Entonces, el punto es esto, lo puedo leer del diagrama de Farey, ¿no? O sea, digamos, para ello simplemente necesito calcular la sucesión de Farey 24, ¿no? O si quieren ir en el proceso recursivo del dibujo del diagrama de Farey, necesito ir lo suficientemente lejos como para que esté el número racional que me interesa. Y una vez que lo leo, me fijo en los zigzags y de ahí formo, ¿no? En este caso sería 1, 3, 1, 4. Y sucede que 1, 3, 1, 4 es una forma, es una de las expresiones del número como fracción continuada simple. O sea que aquí lo pueden verificar directamente. ¿Sí? Y pues vamos a ver por qué tendría que ser. ¿Sí? Para eso me acuerdo de la tercera recursión. La tercera recursión, si quieren, vamos hacia atrás a ver la tercera recursión, que me dice esto. O sea, esta es lo que me interesa, ¿no? O sea, aquí cuando estoy en longitud, digamos K, o K más 1, dependiendo de cómo quieran ver, ¿sí? Pero digamos, cuando llego hasta el índice K, ¿sí? La fracción continuada hasta ese punto, puedo leerla en términos de los polinomios que me dan hasta el punto anterior, que son pk-1 y qk-1, y todavía todavía del previo, pk-2, qk-2, es decir, todavía sin llegar hasta acá, o sea, llegando a lo más hasta k-1, y luego haciendo la transformación de Möbius de eso, aplicado a el último punto que me aparece aquí. Digamos, esa es la descripción, digamos, conceptual, ¿no? Lo que hace la tercera recursión, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando estoy nada más hasta cuando k es igual a 1, pues es lo que les dije, ¿no? Los anterior, dos pasos hacia atrás, ¿sí? Y es la transformación de Möbius aplicada al último. Que aquí directamente, usando las definiciones directamente de P0, Q0 y P-1, Q-1, pues es esto, que claro que aquí es, fíjense, esto sí claro que es A0 más 1 sobre A1, ¿no? Es decir, claro que es esto. Y el punto es este. Aquí, observen. Aquí es 1 sobre 0, 1 entre 0, que es, digamos, infinito. ¿Sí? Y olviden esto, tomen A0 entre 1. ¿Sí? Digamos, sí. Si los sumo ingenuamente, ¿no? Si sumo ingenuamente este con este, pues ¿qué me da? Me da lo que está escrito, nada más que en lugar de A1 está 1, ¿no? Me da, o sea, digamos, lo que están viendo. Si a eso le sumo ingenuamente de nuevo este, me da pues lo que están viendo, pero con 2 aquí. Si a esto le sumo ingenuamente de nuevo este, me da lo mismo, pero con A3, con A1 en lugar de A1 A3, etcétera, ¿no? Entonces puedo seguir sumando ingenuamente este hasta que me aparezca A1. ¿No? Es decir, como está escrito aquí, empiezo con 1 sobre 0 y empiezo a sumar ingenuamente este otro número
¿Cuántas veces? Pues lo sumo A1 veces, ¿no? O sea, para que aquí aparezca A0 por A1, ¿no? Y entonces aquí el número de veces que aparece aquí A0 sobre 1 es A1 veces, ¿sí? Que es, digamos, aquí también el número de paréntesis aquí, ¿sí? Sí, ¿no? Porque aquí es, digamos, 1, 2, etcétera, ¿no? Pues 1, 2, bla, 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 último. Ok, y cuando escribo, ok, pero digamos eso, claro que entonces, ¿qué es esto? Digamos, yo diría, ahí ya es obvio. Y después recuerdo, pues A0 es simplemente la fracción continuada correspondiente a nada más poner A0 en la fracción continuada, ¿no? Entonces me da esto, ¿sí? Y lo que veo es A0 A1, es ese número racional, sí que es igual a empezar con 1, 0 y sumarle ingenuamente la fracción continuada de A0 a 1 veces, ¿no? que es lo que aparecía aquí al principio, ¿no? Empezar con 0, tomar este y sumarle ingenuamente a 1 veces, ¿no? Em, a 1 veces, ¿no? Sumarle ingenuamente a 0. A0 es este, ajá. A1 veces, es decir, una. Y entonces este de aquí es esa fracción continuada, ¿no? ¿Sí? Digamos, es la fracción continuada esta de acá, como pueden verificar directamente. ¿Sí? Ok, ahora seguimos. Para el siguiente, vuelvo a aplicar la tercera recursión. Digamos, me queda esto. Aquí pueden ver otra vez es el último que está aquí. Y luego en términos de los anteriores, ¿no? Y claro, aquí es, digamos, evaluados en la sucesión, ¿no? Pero para no volver a escribir, no estar escribiendo siempre la sucesión, porque además se me acabaría el espacio, ¿no? Pues lo escribo otra vez con esta idea de aquí. Veo que puedo empezar con este y sumarle a 2 veces, y ahí es importante que A2 es positivo, el primero, que escribo es esta convergente, ¿no? Eh, y esto aparece, y esto es A 2 veces, ¿no? O sea, sumo este A 2 veces. ¿Sí? Y entonces veo, esta convergente hasta A2 es igual a tomar la que está dos pasos antes, y a esa sumarle la que está un paso antes a 2 veces. Entonces me regreso aquí, y aquí estaba. Acuérdense, aquí a este le había sumado A0 veces. ¿Cuántas veces? A1 veces. Y entonces estaba yo aquí. Y luego para A2, a este le sumo ingenuamente, em, le sumo ingenuamente A0, que es, perdón, entonces estoy aquí, perdón. Este es tomar la fracción continuada de A0 y a ella sumarle esta a 2 veces. Y entonces, aquí ya está, a ver, aquí habíamos quedado que esto era A0 a 1. Y entonces, a esta, perdón, a este le sumo ingenuamente este a 2 veces. Entonces, este más este una vez me da este, otra vez, y ahí ya van 3. ¿Sí?
No sé, porque, digamos, la suma ingenua como es cuando ya están conectados, suma ingenua, conectados, suma ingenua, conectados, suma ingenua. Y ahí ya van 3. 3, que es este que es A2. Entonces aquí lo que sí sé es que este tiene que ser A0, A1, A2. Entonces ya se imaginan lo que viene, ¿no? O sea, en cada paso, por ejemplo, todavía el tercero. El tercero, vuelvo a hacer lo mismo, y lo que veo es P1Q1, que es el que está dos pasos anterior, y a ese le tengo que sumar este A 3 veces. Entonces este tiene que aparecer A 3 veces. A 3 veces a 0 a 1. Entonces vamos a ver en el dibujo. A 0 a 1, es decir, a este punto, le tengo que sumar ingenuamente este. Vamos a ver. ¿Sí? A 0 a 1 a 2. A 3 veces. Entonces a este le tengo que sumar ingenuamente este a 3 veces. A 3 es este. Entonces lo tengo que sumar una vez. Entonces lo que veo es que este es igual a 0, a 1, a 2, a 3. Etcétera, ¿no? O sea, al siguiente, pues, ¿qué veo que es lo que está sucediendo? Que tengo que tomar los dos últimos que tengo, unirlos y sumarlos ingenuamente. Ahora va a ser A 4 veces. A 4 es este. Entonces, una vez. Entonces, este es hasta A 4. Ajá. Y ahora en ese punto lo que voy a tener es estos. Y ahora a este le tengo que sumar este. ¿Cuántas veces? A 5 veces. A 5 es este. Entonces, una vez, aquí está. Luego otra vez, es decir, a este le sumo otra vez este. Aquí está. Otra vez. Otra vez. Y entonces veo que este es A0, A1, A2, A3, A4, A5. Es decir, este. Y veo que por construcción justamente estos fueron siendo estos, ¿no? Digamos, veo de dónde salieron. O sea, aquí está el paso general, ¿no? O sea, lo que me dice es, digamos, la fracción continuada hasta que llegas a acá, ¿cómo la obtienes? Digamos, eso es igual a esto por la tercera recursión, que reinterpreto como empezar con este y sumarle este otro acá veces, que es este acá veces, ¿no? Que es este acá veces. ¿No? Y entonces, es decir, la késima la obtengo de los dos anteriores, como sigue. ¿No? Me fijo en el que está 2 pasos antes, y a ese le sumo el que está 1 paso antes. ¿Cuántas veces? Acá veces. ¿No? Y digamos, y justo lo que veo que va sucediendo así es que justamente cada vez que hay una de estas sumas, lo que sucede es que hay una contribución de un triángulo subtendido. Es decir, lo que acabamos de hacer es realmente probar este teorema, ¿no? Que si tengo una representación de este como fracción continuada simple, ajá, y empiezo con la geodésica hiperbólica que va desde 1 a mi número racional, pues va cruzando, las aristas que va cruzando tienen como vértices justamente estos números. ¿No? O sea, por ejemplo, aquí cruzo esta y aquí un vértice común es este. Luego aquí, vértice común este, este.
este. Entonces, claro, aquí estoy ignorando estos vértices, pero las aristas que crucé, sí, todas tienen vértices ahí, en, en- en esas, ¿no? En ese orden. Em, sí, aquí quizá debería decir en lugar de los vértices de esta son, sí, debería decir algo distinto, ¿no? Porque estoy ignorando estos vértices. Digamos, los vértices no de estas, sino de una vez que crucé, ¿no? Digamos, aquí está la geodésica, una vez que crucé, en lugar de recorrer la geodésica, lo que hago es recorrer las aristas que esta cruzó, ¿no? Y ahí sí, ese camino pasa los vértices por los que pasa son estos. Entonces, digamos, esa es realmente la forma correcta de enunciarlo. Entonces, eh, digamos, requiere, requiere cambio, requiere ser reenunciado. Ok, y además los triángulos hiperbólicos recorridos, los triángulos que recorren, forman una sucesión de abanicos alternantes, ¿no? O sea, por ejemplo, este abanico, ¿no? Está así como basado en este punto y alterna con el siguiente abanico, alterna con el siguiente abanico. Em, aquí pueden ver los abanicos, etcétera. Y cada abanico está conformado por cuántos, pues aquí A1, etcétera, hasta AN. ¿Sí? Entonces recuerden, A0 realmente juega el papel de el primer vértice, ¿no? Bueno, segundo, si es que el infinito es el primero. Más ejemplos, aquí pues pueden verificarlos directamente. Aquí, por ejemplo, un buen ejercicio es dibujen estos en el plano hiperbólico, ¿no? Es decir, como aristas realmente en el plano de Faraday, en el que las aristas son semicírculos ortogonales al eje real. ¿Sí? Y esa es la relación con el diagrama de Faraday. Ahora, hay dos cosas que decir aquí, digamos, dos posibles interpretaciones del teorema. Una es, dado mi número racional, digamos, si supongo que tengo mi número racional y dado ya como fracción reducida, y entonces conozco el denominador, digamos que conozco el denominador, y entonces pongo a correr la máquina recursiva que me produce el diagrama de Faraday hasta que quede cubierto el denominador, ¿no? Ok, ahí me detengo, ¿sí? Y entonces ya tengo una parte del dibujo del diagrama de Faraday y puedo entonces hacer esto de lanzar la geodésica y después de lanzar la geodésica hacer esto de ir contando los triángulos o incluso hacer la calca combinatoria del patrón para contar triángulos y como consecuencia lo que obtengo son los A's que me expresan R entre S como fracción continuada simple, ¿no? Es decir, eh, lo único que necesito es realmente saber cómo producir el diagrama de Faraday hasta S, que es con la pura suma ingenua. Y con eso conozco todos estos, digamos, es una alternativa a conocerlos usando el algoritmo de Euclides. Entonces, ese es un enfoque algo que pueden decir. Digamos, con el puro diagrama de Faraday construido con la pura eh, suma ingenua, tengo forma de conocer la expresión como fracción continuada sin necesidad del algoritmo de Euclides. Pero otra lectura que se le puede dar es, pues si a mí lo que me dan es por el contrario los A's, es decir, la sucesión, y yo quiero eh, calcular el valor, el número racional, digamos, sin hacer las operaciones, ¿no? de A0 más 1 sobre A1 más 1 sobre A2 más 1, etcétera, porque el problema que tienen esas operaciones es que empiezan desde el final, ¿no? O sea, tengo que comenzar desde el final, ¿no?
digamos, se vuelve un poco como, em, pues difícil o en sentido inverso digamos, aumenta la dificultad si lo que yo estoy interesado es en una sucesión así, ¿no? Digamos, ir creciendo, porque pues comenzar desde el final me calcula nada más esta. Y si quiero pasar al siguiente, tengo que volver a comenzar desde el final y de alguna forma no me, no me ayudó en nada, en cierto sentido, haber calculado esta antes, ¿no? Ok, entonces, conociendo estas, yo quiero calcular el valor del número racional sin hacer esas operaciones de de A1, de A0 más 1 sobre A1 más no sé qué, sino como más directamente. Pues, ¿qué puedo hacer? Pues estos, considéralos que son el patrón de triángulos subtendidos por abanicos. Haz el dibujo, haz el puro dibujo. Ajá. Y una vez que tienes el dibujo, ¿no? Por ejemplo, aquí sería, digamos, si empiezas con 2, digamos, 0, 2, 1, 2, lo dibujas, calculas sumas ingenuas y por el teorema lo que sabes es que este último es el número racional que tú quieres. ¿Esa qué ventaja tiene? Que si le agregas algo más aquí, eh, pues puedes seguir calculando ya en términos de lo que ya tenías, ¿no? Sin tener que viajar al revés, sin tener que hacer las operaciones al revés. Entonces esas son las dos lecturas que tiene este teorema, ¿no? Una es conociendo y con la construcción del diagrama de Farey, como usando solo suma ingenua, conoces estas, pero al revés también. Bien. Y un poco de tarea. Aquí disculpen, pero en algún momento me falló el video, lo tuve que quitar. Bien.